las Escrituras. Vamos a silenciar los celulares, por favor, así no interrumpen en lo posible. Lo ponemos en vibrador. En un rato vamos a participar de la Cena del Señor. Ahora vamos a escuchar la palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. El mensaje a la iglesia de Éfeso, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante todos los mensajes, los 7 mensajes a la iglesia en Apocalipsis son sumamente interesantes y de ahí aprendemos de todos ellos cosas para aprender las virtudes de aquellas iglesias como la de Esmirna, por ejemplo, y aprender de los errores que aquellas iglesias, las otras, cometieron para no cometerlos nosotros. Y es interesante lo que esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia que se había enfriado con el Señor, era una iglesia que había dejado su primer amor y tenía todo lo demás, de todo lo demás lo había tomado y era una iglesia perfecta, pero se había olvidado del primer amor. Y es interesante porque es la misma iglesia de Éfeso que el apóstol Pablo le manda la carta. Por eso es sumamente importante prestarle atención a lo que Pablo le decía cuando le escribía aquella carta en el libro justamente de Éfeso, donde dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso en el libro de Apocalipsis, en el primer texto que leí, y pienso en la carta mandada justamente por Pablo. Y Pablo les decía, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, no va a dejar que el amor hacia el Señor se enfríe. ¿Por qué? Porque estar lleno del Espíritu va a hacer que yo direccione mi mirada y mi corazón al Señor. Cuando uno deja de enamorarse del Señor, es cuando deja de mirarlo al Señor. Yo puedo hablar de la sana doctrina y estar metido con las doctrinas y puedo estar metido sobre todo esto, sobre el servicio, sobre el amor al prójimo, sobre los dones.
pero si mi amor hacia el Señor se enfría, me pasa lo de la iglesia de Éfeso. Encuentra quienes son falsos apóstoles, anda en el camino del Señor, predica el Evangelio, todo de maravillas, todo sobre rieles. Pero hay un problema. Quité la mirada del Señor y dejé de enamorarme de Él. Me enfrié. Todo lo demás está bien. Pero perdí ese primer amor. Es como en el matrimonio. Si en el matrimonio ocurriera eso, no ocurre acá, ¿eh? No ocurre en su matrimonio, ocurre en Hong Kong, en la iglesia de Hong Kong. Es como en el matrimonio que uno dice, está todo bien, el piso está limpio, la comida está calentita, la ladera está llena, la pintura está impecable, no hay ninguna filtración en el techo, el jardín está impecable, pero el marido y la mujer no se aman. Está todo impecable, pero no hay amor en el matrimonio. Y uno dice, algo falta. No, si está todo. La cocina funciona bien, la comida es rica, la ladera está llena, las paredes están pintadas, no hay goteras, el jardín está impecable, el auto está brillante, los neumáticos del auto impecable, pero no hay amor. Entonces, cuando no hay amor, uno dice, che, ¿qué pasó? Pero está todo impecable. Eso era lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso, pero Pablo le había escrito. Por eso lo hace más rimbombante todavía la carta que Pablo le manda a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la estaba preparando, le estaba diciendo, no os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Cuando yo soy lleno del Espíritu, voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer y lo voy a hacer porque estoy inspirado por el Espíritu, pero la mirada la tengo que tener en el Señor. La tengo que tener de tal manera, la mirada en el Señor, que me enamoro de Él. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Embriagado, no con vino, sino en el Espíritu. Embriagado del amor del Señor. Embriagado del perfume del Señor. ¿No vieron cuando algo huele bien? Uno dice, qué rico perfume. Qué rico perfume. Yo no me voy a cansar de decir que cuando los hermanos limpian todas las semanas la iglesia, el día que limpiaron el lugar, uno huele a limpio. Qué lindo que es el olor a limpio. Qué lindo. Y a veces el olor a limpio no son grandes perfumes. A veces el olor a lavandina, hermano. ¿Me entiende usted lo que dice? Dice, y hay olor a limpio. En lo espiritual ocurre lo mismo. La iglesia de Éfeso tenía un gran problema. Tenía un gran problema. Tenía todas las vestiduras, los zapatos lustrosos, estaban afeitaditos, pero le faltaba algo entre el Señor y la iglesia. Había algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ah, no, pero yo estaba enamorado de la comida. Ah, pero yo estaba enamorado de la blancura de las paredes. Ah, no, pero yo estaba enamorado del piso limpio. Ah, pero yo estaba enamorado de... No, era enamorada la iglesia de Éfeso de Dios. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a ese enamoramiento, a ese encanto, a eso que un día te sedujo y nos llevó a la misma presencia de Dios. Acuérdense cuando nos convertimos y nos dimos cuenta que Él nos había perdonado todos los pecados, todos, y que lo recibimos como nuestro Señor. Algo nos impactó. No nos importaba cómo había salido el partido de fútbol de nuestro equipo ese día. Seguro que no te importaba nada. No te importaba ni la ropa que tenías, no te importaba el calzado, no te importaba lo que habías comido, importaba que habíamos entendido que nuestra vida había sido lavada
por la sangre del Cordero. ¿Amén? ¿Qué le parece si le damos un aplauso de ese día? Ese día fue David, del que aprendemos muchas cosas, muchas cosas. Y de Yapa lo digo, ayer en el retiro de matrimonios prediqué, tuvimos charlas y predicaciones, pero prediqué sobre Rahab la ramera. Y es maravilloso porque de Rahab la ramera, además de hablar de ella cuando Josué fue a conquistar Jericó antes de conquistar el lugar, aquellos 2 espías fueron hospedados por Rahab la ramera y los escondió y luego los sacó por la ventana de su casa con una soga. Y yo les mencionaba que en el libro de Hebreos, donde habla en los héroes de la fe, en el capítulo 11, habla de que Rahab la ramera, así dice, fue justificada por la fe. Dice, cuando salvó a los 2 espías y fue justificada por Dios. También en Santiago habla de Rahab la ramera. Y yo les decía que en el libro de Hebreos dice, habla de Rahab la ramera y hace un comentario precioso. Y después dice, y no me alcanzaría el tiempo, dice el escritor de Hebreos, para hablar de Jefté, de Samuel, de David. Y lo único que mencionan los héroes de la fe es el nombre de David. Y de Rahab la ramera hace todo un comentario. ¡Qué interesante! ¿Qué le pasó a Rahab la ramera? Había hecho un pacto con Dios y se enamoró de Dios. Y su vida fue transformada. Y su vida fue cambiada. De tal manera que ella se casa luego con uno de los espías, Salmón, y tiene a un hijo y es Abós. Y está en la genealogía del Señor. ¿Qué le pasó a aquella mujer? Fue transformada por Dios. Fue llena del Espíritu de Dios. Quedó impactada con el Espíritu de Dios. Y me llama la atención que en el libro de Hebreos, en los héroes de la fe, solo dice, y otros héroes de la fe, dice Jefté, vuelvo a decirlo, Samuel, David. Y miren que David fue un grosso. Y hablando de David, dice en el Salmo 51, versículo 12, aquel que solo fue mencionado su nombre entre los héroes de la fe. Dice el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué era lo que estaba diciendo David? Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Pero él ahora estaba clamando a Dios, orando a Dios. Vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la mira de a quién tenemos que mirar. Perdemos la mira. Y miramos otras cosas, y miramos otras cosas, y nos deprimimos, y estamos tristes, y nos amargamos, y nos preocupa esto, y nos preocupa lo otro, y nos preocupa lo otro, y el Señor te dice, detente, mírame. Y cuando lo miramos a Él, cambia todo. Es como, me gusta el ejemplo porque habla de la cruz de Cristo, que uno lo que siempre tiene que mirar es la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, y más la cruz. Cuando el pueblo de Dios siempre tenía problemas con los Baales, adoraban a los Baales, era un pueblo rebelde y contradictorio. Y un día aquellas serpientes comenzaron a morder al pueblo de Dios y Moisés clama
y le dice el Señor, haz una serpiente de bronce, y cuando miren la serpiente de bronce, aquellos que fueron mordidos por la serpiente no van a morir, sino que van a ser salvados cuando miren la serpiente de bronce. Es interesante porque el Señor habla, Jesús, de la serpiente que va a ser levantada. Habla de la resurrección del Señor, que así como miraban la serpiente, hay que mirar al Señor, y cuando uno mira al Señor, es salvo. Es salvo. Entonces David, haciendo un juego de palabras, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hazme sentir este gozo de la salvación que sentí el día que te recibí, el día que me convertí, y un espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble es el que me hace mirar al Señor. Y cuando miro al Señor, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque lo demás queda en un segundo plano. Pero vamos a leer gran parte desde el Salmo 51, desde el versículo 1, así lo entendemos mejor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad. ¿Usted tiene maldad o no? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Dígame la verdad. Porque a veces lo que nos enfría del Señor, el amor con el Señor, son nuestras propias rebeliones. ¿No vieron nuestras propias cuestiones que nos desubican? Por eso uno siempre tiene que mirar al Señor. No, el hermano pasó por al lado, no me saludó. Uy, aquel no me saludó. Uy, aquel. Y deje de mirarlo, lo común, para mirar lo especial. Y decía David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el ángel a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete de tus pasos y vuelve al primer amor. Porque todo lo demás, todo lo que es, llamémoslo los frutos, está bárbaro. Está bárbaro, reconoces a los que se dicen ser apóstolos y no lo son. Tienes paciencia, tienes amor, trabajas mucho. Y esto me refleja, lo doy como ejemplo. Yo siempre les hablo del árbol de ciruelas que yo tengo en mi casa. Un árbol de ciruelas que da una ciruela así. Pero vamos a suponer, solo suponer, llega diciembre, el árbol está cargado de frutas, hojas, las ciruelas grandes. Si en ese momento yo al árbol tuviese la posibilidad de cortarlo abajo, pero que quede en pie, las frutas van a permanecer en el árbol. No se caen en forma inmediata. Las hojas no se caen en forma inmediata. Las ramas no se secan en forma inmediata. Van a pasar muchos días hasta que las hojas se caen, el fruto se caiga, las hojas se caen y las ramas se sequen. Varios días. ¿Puede permanecer sin la raíz? Sí, lo corté. ¿Quedó parado? Sí. Así estaba la iglesia de Éfeso. Tal cual.
Y cuando el Señor vino, le dijo, conoces a los que son falsos apóstoles, trabajás, tenés frutos, tenés esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí sí se empezaron a caer todas las cosas. Nuestra vida muchas veces está así. La raíz no tiene contacto con lo más profundo de la tierra, con los nutrientes, con el agua. ¿Para qué? Para seguir. Porque lo que nos tiene que sostener por sobre todas las cosas es el amor al Señor, es el amor al Señor. Enamorate cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque es eso lo que te va a sostener y me va a sostener. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es en lo secreto? En ese amor hacia el Señor, en tu recámara, en lo íntimo, en lo profundo, cuando estás solo, en tu lugar, porque vos tenés un lugar. Es ahí donde el Señor produce eso. Y es ahí donde el Señor te dice, ¿me amas? Y le decimos como Pedro, sí, Señor, te amo. Y te vuelve a decir, ¿me amas? Sí, Señor. Y te vuelve a decir el Señor, ¿me amas? No te entristezcas. Decirle al Señor, te amo. Señor, esto es lo que me sostiene. Esto es lo que me sostiene. Claro que estar los hermanos juntos y en armonía, qué bien que nos hace el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, porque allí trae el Señor bendición y vida eterna. Claro, pero todo esto en conjunto, amando al Señor, aferrado a Él, aferrado. Dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es el espíritu recto? El espíritu recto no es el que mire que dice, las sandalias que se trajo hoy la hermanita, hoy se vino de zapatillas, hoy se vino... No, 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 el espíritu recto es el que me lleva a mirarlo a Él. Y cuando lo miro a Él, hermano, yo ya puedo ver a todos los demás con misericordia, con amor, con ternura, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad. Comienzan a brotar los frutos del Espíritu. ¿Por qué comienzan a brotar los frutos del Espíritu? Porque lo miré al Señor, porque lo miro al Señor y el Señor me mira a mí así. ¿Por qué? Porque yo no soy mejor que el resto. Y como no soy mejor que el resto, cuando veo al Señor puedo tener la mirada del Señor para ver al resto de las personas, igual como el Señor me ve a mí, como el Señor nos ve a todos. Amén, amén. Con ternura, con espíritu recto. Y renueve, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de Éfeso, no? Vamos de nuevo al mensaje de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y de qué está hablando David en este salmo, el Salmo 5? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Por si el amor se está enfriando,
es volver al primer amor. Y cuando vuelvo al primer amor, todo cambia. ¿Por qué? Porque estoy volviendo a ese primer amor, a lo que me enamoró. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y vuelvo a decir lo que dije al principio, el gozo de la salvación. Cada uno tiene un día, cada uno ha experimentado algo, unos de chiquitos, otros de adolescentes, unos de chiquitos, como nos pasó a algunos, y que después tomamos un tiempo con el Señor y volvimos de jovencitos. Y cuando uno vuelve dice, esto es lo que yo sentía. Siento lo mismo que me pasó cuando era chiquito. ¿Qué es lo que pasó? Volví a mirar al Señor y me enamoraron. Y me enamoré. Y te enamoraste. Y te enamoraste. Y te enamoraste. Pero a veces uno comienza a mirar alrededor y se enfría. Ah, tienen el problema los que están alrededor. No, no tienen el problema los que están alrededor. Ni siquiera con todos los errores. El problema es en que dejo de mirar a quien tengo que mirar. Al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes. Y lo miro al Señor y algo pasa. Un espíritu noble vuelve a resurgir. Y otra vez vuelve el gozo de la salvación. Fíjense qué tremendo que el libro de Hebreos, así lo ha querido el Espíritu Santo, solo menciona a David en los héroes de la fe. Y yo ya les decía, de Rahab la ramera menciona una frase preciosa y larga. Así lo ha querido el Espíritu Santo. Una gran lección. Pero cuando yo miro al Señor, es como los hebreos, los israelitas, cuando ellos eran mordidos por la serpiente y miraban la serpiente de bronce y se salvaban. El que no miraba la serpiente de bronce se moría. Es más, murieron muchos, no recuerdo la cantidad, tal vez algunos se acuerdan, pero no sé si murieron como 32.000, creo que era, no me acuerdo si por eso me estoy confundiendo con otra mortandad, pero murieron miles. Es que el Señor no quiere. Por eso el mensaje a la iglesia de Éfeso, fíjate dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Tal vez no has dejado vos el primer amor. Tal vez esto ocurre en la iglesia de Hong Kong y este es un mensaje para la iglesia de Hong Kong o la iglesia de Filipinas. O tal vez sea para nosotros. Pero para mí. Pero Dios te invita todo el tiempo al banquete. Nos invita todo el tiempo a su banquete. Para que no perdamos esta comunión preciosa con Él. Y su Espíritu provoque en nosotros, como decía David, un espíritu noble me sustente. El espíritu noble es el que va a saber a tiempo cuando le está pasando algo y tiene que mirar al Señor. El ser humano es muy así. Dígame si no somos así. ¿Y cómo estás? ¡Bárbaro! ¿Cómo estoy? ¡Re bien! ¿Cómo estoy sostenido? Y por ahí estoy secándome. Y no es que estoy muy bien. Y no es que estoy excelente. Es como el ciruelo que les di el ejemplo, que lo cortamos, lo talamos abajo y los primeros días va a permanecer bien. Hasta una semana seguramente. Y no nos vamos a enterar. Pero el día 8, 9, 10, no queda nada.
Se peló. Recuerdo cuando el Señor quiso comer del fruto de la higuera un fruto. ¿Se acuerdan, no? No tiene frutos. Y maldijo la higuera. Se secó. Y los discípulos dijeron, pero Señor, no era tiempo de que dé fruto. Pero yo quería comer fruto. Qué lindo cuando tenemos frutos. Pero qué lindo cuando estamos enamorados del Señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo enamorado del Señor. No puedo darme respiro porque Él es el que me sostiene. Él es el que te sostiene. Amén. Yo te invito a que inclines tus ojos. Vamos a participar de la cena del Señor. Al Señor algo precioso, algo precioso. Ahí donde estás, yo no puedo decir, pero por vos, no lo puedo decir por vos. Pero tal vez